Un descubrimiento matemático del siglo XVII, basado en las propiedades de los exponentes, estaba destinado a convertirse en una herramienta de valor incalculable en la reducción del trabajo en operaciones aritméticas. Hola, ¿qué tal? Yo soy maestra Heidi y en este video vamos a platicar de los logaritmos. Desde su descubrimiento por John Napier en 1614, los logaritmos permiten facilitar los cálculos complejos, como por ejemplo los cálculos del pH en química, la oferta y la demanda en economía, en la banca permite calcular el crecimiento de los depósitos, en estadística conocer el crecimiento de una población o descenso de una población, hasta en microbiología eso sirve para poblaciones de bacterias o de microorganismos diversos, en topografía para conocer las altitudes o las superficies de edificios o del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los logaritmos se pueden aplicar en muchas áreas, permitiendo el avance de la ciencia. Matemáticamente hablando, el logaritmo de un número para una base dada es el exponente que indica la potencia a la que debe elevarse la base para obtener el número. ¿Este en español qué significa? Porque parece que estuviera en chino. Bueno, todos los logaritmos tienen tres partes, por decirlo así. La palabra log, que depende, pues lo puedes escribir cursivo, ¿no? Una base, aquí va a estar la base, un número y este número un resultado. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, la base significa que se tiene que elevar a este exponente, al exponente L, para que nos dé este número. Vamos a hacer un ejemplo. El logaritmo base 8 de 64 es 2, porque 8 elevado a la 2 me da 64. Como se dan cuenta, el logaritmo nos está pidiendo que escribamos como resultado el exponente al que se debe elevar la base para que nos dé este señorón, el 64. Eso es lo que significa. Otro ejemplo. El logaritmo base 4 para que nos dé 64, ahora es 3. ¿Por qué? Porque 4 a la 3, que les recuerdo, el exponente nos dice cuántas veces se multiplica por sí misma la base es esta. 4 por 4, 16 por 4 nos da 64. Entonces, de nuevo, la base tiene mucho que ver con el resultado, porque nos está diciendo a qué exponente se debe elevar para obtener este número. ¿Cómo se lee esto? El logaritmo de base 4 de 64 es igual a 3, porque 4 elevado a la 3 nos da 64. El logaritmo con base 3 de 9 es 2, porque 3 elevado al cuadrado nos da 9. En la calculadora vamos a tener dos teclas importantes relacionadas con los logaritmos y su teoría. La tecla log, obviamente, y la tecla de logaritmo natural, que es ln. Cuando usamos el logaritmo, la tecla log, se sobreentiende que la base es 10, log 10 de un número, puede ser el que sea, por ejemplo, el 5, y estamos buscando el exponente al que se eleve el 10 para que nos dé 5. Esta forma de logaritmo es la más usada en cualquier cálculo, en el área de las ingenierías, en el área de las ciencias, en el área de los negocios. Ese es el más usado. Por ejemplo, si nosotros escribimos en la calculadora log, y luego la tecla 5, y luego le ponemos igual, nos va a dar 0.698970, 0 y muchos decimales. Pues bueno, si nosotros tomáramos todos esos decimales y los eleváramos el 10 exponente a estos decimales, nos iba a dar 5. Y lo podríamos usar dependiendo de la ecuación que nos está pidiendo. Logaritmo natural se usa cuando la base es el número de Euler. O sea, cuando log, acá abajo tiene Euler. El número de Euler vale 2.7182 y al infinito los decimales es un número irracional muy famoso en el cálculo diferencial integral. Este número surge a partir de la graficación de cualquier función exponencial. Una función exponencial es aquella donde tú tienes cualquier valor, un número, elevado a una incógnita. Vamos a llevarnos esto al GeoGebra para que vean esta demostración.
Vamos a graficar algunas funciones exponenciales. Puse 2 elevado a la x, 1 elevado a la x, 3 elevado a la x. Y vean que todas las gráficas van a dar una curva que va aumentando rápidamente. También voy a poner aquí el valor de Euler, puse la E para que sea más exacto, que es el 2.718281, y al infinito, es un número irracional como el pi. Voy a resaltarla en rojo, el de Euler, para que lo distingamos de las demás. Todas pasan muy cerca del 1. Voy a borrar algunas para que se vea más claramente. Ya demostré el punto de que todas las funciones exponenciales son curvas. Y bueno, nos quedamos con la del 2 a la x, con el Euler y con el de 4 a la x. Y vamos a trazarle líneas tangenciales, líneas tangentes. Recuerden que es una aproximación aquí, la voy a calcular ahí que pase por un solo punto de la curva esta, muy cerca del 1. Sí, respetando pues esta curvatura. Aquí ya tracé el de 2 a la x, el de 4 a la x, y pues voy a resaltar el de Euler, y esa la voy a resaltar para que la puedan distinguir rápidamente. Voy a poner verde, más gruesa para que la vean. Esa es la tangencial de Euler. Y vamos a calcular las pendientes de estas líneas tangenciales, estas funciones exponenciales. Con la función tangente aquí de GeoGebra. Ahí tenemos que para 4 a la x me dio 1.4, 1.40 algo. Para el de 2 a la x, aquí está Euler, la verde, dio una pendiente de 1. En cambio, para el 2 a la x dio 0.72. Entonces, el número de Euler es donde tenemos una pendiente igual a 1 en su línea tangencial. A eso se le conoce como logaritmo natural. Esto es más relacionado con las matemáticas y el cálculo, y nos ayuda mucho también para predecir crecimientos de poblaciones, de animales, de bacterias, etc. Bueno, cuando nosotros queramos usar en el cálculo un logaritmo base de Euler, base de E, vamos a dar la tecla de logaritmo natural. Y cuando se refiere a un cálculo, por ejemplo el pH, que es una base 10, es la tecla del logaritmo. El base 10 nos va a resumir números pues de 10 en 10, ¿no? Así como el sistema decimal, 10, 100, 1000. Por eso cuando calculamos el logaritmo de un número como el 100, nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es 100. Esa es la única forma que obtengamos números enteros, es que le saquemos el logaritmo a múltiplos del 10. Si le sacamos el logaritmo de 1000, nos va a dar 3, porque 10 a la 3 es 1000. Recordemos que el logaritmo tiene la base 10 invisible, ¿no? Se sobreentiende. En cambio, si estamos buscando números cuya base es de Euler, pues usaremos el logaritmo natural. El logaritmo natural, por ejemplo, de 5 nos va a dar muy diferente que el logaritmo base 10 de 5. Vean la diferencia. El logaritmo natural de 5 es 1.6094, 3, y siguen los decimales al infinito, ¿no? En cambio, el logaritmo de 5, como vimos ahorita, era 0.698970 al infinito. De ahí la diferencia, ¿por qué? Por la base, ¿no? Porque este es base 10, o sea que estamos buscando el número al que se eleve el 10. Recuerda que ese símbolo se ha elevado, ¿no? 0.6989, etc, para que me dé 5. Y aquí estamos buscando que el Euler se eleve a 1.6094 para que nos dé 5. Esas son las dos interpretaciones de las funciones logarítmicas que más se usan en las matemáticas. Debido a todo lo anterior, es importante que repasemos las propiedades de los logaritmos. Estas son: si tenemos el logaritmo de dos números multiplicándose, por ejemplo, a por b, es lo mismo que el logaritmo de ambos números sumándose por separado, ¿no? La otra regla es de la división. Si tenemos el logaritmo de una división, es lo mismo que si tuvieras ambos logaritmos de ambos números restándose. Era log de b.
Vean cómo el denominador es el que se está restando. Si tenemos el logaritmo de un número en exponencia, elevado a un exponente, por ejemplo, a elevado a la b, es lo mismo que si este número exponencial, el b, estuviera multiplicando al logaritmo de a. Vean cómo bajó este exponente, como multiplicando. Si tienes el logaritmo de una raíz, es lo mismo que si tuvieras la división del número dentro de la raíz entre la raíz. Si es al cuadrado, pues sería al cuadrado. Si es raíz cúbica, pues sería el 3 como divisor. Y bueno, ya para finalizar, les voy a dejar aquí un tip. Si ustedes necesitan, por ejemplo, el logaritmo, ahorita que veíamos el logaritmo de 5, algunas calculadoras, por ejemplo las Texas Instruments, o bueno, depende de la marca, traen la función de escribir la base. Entonces, a veces uno tiene así y no sabe qué ponerle aquí en base, y le quieres poner el 5 para que te dé el igual y no te deja avanzar la calculadora. Bueno, si el logaritmo así está escrito en el papel, en el examen, en su cuaderno, significa que es base 10, se sobreentiende. Entonces escríbanle un 10 en la calculadora. Si es una calculadora normalita, así una Casio, normalmente no te pide que le escribas la base. Entonces, nomás pones la tecla lock y el 5 y ya le das un igual y te va a dar el resultado. No tienes que especificar que es 10 porque se sobreentiende, porque desde el 99% de las veces siempre va a ser 10. La desventaja aquí es que cuando quieres resolver un logaritmo diferente, de diferente base, por decir, ok, perdonen la interrupción, ya revisé al gato, se está peleando con otro gato allá afuera de la casa, ya lo metí a la casa, está bien, tiene sus ojos, está bien, no está herido. Bueno, en que está ya para terminar por fin este video, porque me ha llevado mucho editándolo, no se han dado cuenta ustedes, pero llevo todo un día trabajando en este video porque no me gusta cómo lo explico, me escucho otra vez y no me gustó, lo vuelvo a grabar. Es de los videos que más me tardo explicando, porque sé que logaritmos es un tema que no cualquiera le entiende a la primera. Es bastante difícil explicarlo y pues estoy tratando, ¿no? Estoy tratando, lo siento mucho. A ver, ya para terminar, si la base es diferente, el logaritmo base 2 de 64 y queremos saber a cuánto se tiene que elevar el 2, ocupamos el exponente aquí, el resultado, de cuánto se tiene que dar el 2 para que nos dé 64, pues las calculadoras científicas normalmente no traen esta función de cambio de base. Normalmente las Casio, las más sencillas, los modelos 991 MS, que es el más común que vemos en escuelas, no trae esa función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es un cambio de base. Nosotros podemos aplicar esta regla logarítmica, que el logaritmo base A, número n, es igual al logaritmo de b de n entre el logaritmo de b de a. Aquí sí logaritmos diferentes. Bueno, el símbolo es la misma, como quieran usarlo. Y esta b puede ser cualquier base, por ejemplo, base 10 o el de Euler. Pues a tecla log. Entonces, dicho eso, puedes usar logaritmo de 64 entre, con la calculadora científica, logaritmo de 2 y nos va a dar 6. Quiere decir que cuando yo elevo 2 a la 6, me da 64. Y es cierto porque si pongo 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, ¿no? 2, 3, 6. Me va a dar 64. Entonces uno puede decir, pues saco el logaritmo del número entre el logaritmo de la base. En cualquier calculadora te lo puede hacer. De hecho, puedes usar, les digo, pues el logaritmo natural también puedes usarlo, dar lo mismo. Logaritmo natural de 64 entre el logaritmo natural de 2 y nos tiene que dar también 6. Entonces, esa es una forma de poder trabajar con una calculadora normalita. Bueno, espero que eso les haya ayudado para resolver su tarea, resolver sus ejercicios, para estudiar, para un examen. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.